Es uno de los lugares más implacables del planeta. A cada instante, miles de criaturas se debaten entre la vida y la muerte en esta selva densa y sofocante. En el Congo, la supervivencia no concede treguas. Depredadores, ocultos entre la maraña de hojas y sombras, acechan con paciencia, emboscando sin advertencia y desgarrando sin compasión, tiñendo de sangre los cauces turbios y el suelo encharcado. El paisaje no es un simple escenario. Aquí, el calor, la humedad y la espesura ejercen un dominio absoluto sobre cada criatura que se atreve a habitarla. No se trata solo de soportar las lluvias constantes ni de evitar las fieras, sino de comprender que esta tierra impone sus propias reglas. Lo que para algunos es un infierno verde e inaccesible, para otros es un escenario vital, donde cada especie ha perfeccionado su astucia, su resistencia y su instinto. Las ramas y lianas ocultan presas, revelan huellas y escriben historias de supervivencia en el barro. Los días son breves bajo la espesura, las noches, una oscuridad total, y en ese equilibrio precario la vida persiste. Aquí no hay margen para el error. Cada criatura conoce su papel, cada movimiento tiene un costo y cada decisión puede significar la diferencia entre continuar o desaparecer. Los choques brutales entre cazadores y presas no se detienen, y la violencia inherente a esta selva se manifiesta en cada encuentro, donde la fuerza, la astucia y la crueldad dictan el destino. Bienvenidos al Congo, un lugar donde cada amanecer es una sentencia y cada criatura una superviviente. La bruma se disipa con rapidez y el canto de los pájaros marca el inicio del día. El suelo húmedo revela huellas frescas de animales que cruzaron durante la noche. La luz gana fuerza y los sonidos de la selva aumentan, señal de que todo vuelve a moverse. Una manada de leones comienza a desperezarse con lentitud. El aire todavía conserva algo de la frescura nocturna, pero el sol ya gana terreno y obliga a los animales a buscar sombra. Las leonas adultas se incorporan una tras otra, sacudiendo el polvo acumulado durante la noche. Algunas se acercan a las crías para olfatearlas y mantenerlas agrupadas, mientras otras vigilan los alrededores con una mirada breve antes de acomodarse nuevamente sobre la tierra seca. Los machos permanecen apartados, sin prisa por moverse, atentos a los movimientos de su grupo y de cualquier figura ajena que pueda cruzar la llanura. No hay intención de cazar. La manada ha recorrido su territorio durante la madrugada y, como ocurre a menudo en estas zonas, el grueso del día será de reposo. Algunas leonas se trasladan de sombra en sombra, buscando evitar los primeros rayos, mientras los más jóvenes juegan a una distancia prudente bajo la supervisión constante de las hembras mayores. La vigilancia no se relaja por completo. Aunque no se percibe peligro inmediato, el comportamiento de ciertas aves en los arbustos cercanos y el leve movimiento entre la hierba seca bastan para mantener la atención dividida entre el descanso y el control del entorno. Uno de los machos se incorpora y eleva la cabeza, olfateando el viento que desciende desde el norte. No busca una presa, sino información. En estas tierras, el aire transporta señales invisibles, rastros de carroña, el paso de otros depredadores y el anuncio lejano de una tormenta. Los leones dependen de su olfato para anticipar cambios y este gesto, breve pero cargado de sentido, marca el inicio de una alerta. El hambre permanece latente. Un león adulto puede devorar hasta 7 kilos de carne en una sola jornada, y aunque el reposo domina la mañana, el instinto nunca se disipa del todo. Los leones se incorporan con decisión y avanzan en grupo hacia una zona de matorrales bajos, donde el terreno se ondula y es habitual encontrar herbívoros aislados. El desplazamiento es ordenado, sin ruidos innecesarios, con las leonas al frente y los machos cerrando filas a la distancia. Logran divisar a un antílope adulto que se alimenta distraído, con la cabeza baja y sin prestar atención al entorno. Un error que le costará muy caro. La manada reconoce la oportunidad al instante. Saben que sus cuernos pueden quebrar costillas o perforar el vientre de un atacante, y que enfrentarlo en grupo reduce ese riesgo al mínimo, multiplicando las posibilidades de éxito. La estrategia es inmediata. Varias leonas comienzan a rodearlo, acortando la distancia, mientras otras permanecen agazapadas en dirección contraria para bloquearle la retirada.
Cuando el antílope levanta la cabeza ya es tarde, corre y tras él la persecución se desata. Los leones se turnan para alcanzarlo, clavando sus uñas en la parte trasera del animal buscando frenar su carrera. El antílope lanza violentas patadas al vacío, pero los felinos mantienen la presión. Cuando parece que la velocidad podrá salvarlo, varios se abalanzan a la vez. Los gritos comienzan. El antílope se resiste con una furia instintiva, pero los leones se encargan de inmovilizarle las patas traseras y sujetar su cuello. No hay salida. Cada intento de zafarse es contenido antes de que pueda causar daño, y los depredadores, sin margen para la compasión, solo buscan terminar el asalto antes de que alguna presa cercana detecte la escena y alerte al resto. Una vez derribada, las leonas adultas se abalanzan sobre las zonas más blandas y nutritivas: el vientre, los órganos y los músculos del cuello. Son las primeras en alimentarse, desgarrando la carne con una precisión brutal. Los machos, si están presentes, suelen imponerse tras los primeros minutos, desplazando a las hembras para reclamar las partes más voluminosas y ricas en grasa. Los cachorros quedan al margen y solo se acercan cuando los adultos han saciado su urgencia inicial. El proceso completo rara vez supera los 20 o 30 minutos antes de que los restos comiencen a atraer carroñeros. Entonces la manada se retira sin mirar atrás, dejando que buitres, hienas y chacales repartan lo que queda. Mientras los más jóvenes demuestran su voracidad y dominio en la caza, en otra sección de la sabana, un león anciano avanza con paso irregular. Sus cicatrices antiguas trazan un mapa de batallas perdidas y ganadas, de encuentros que dejaron marca. Su melena, desordenada y opaca, conserva restos de tierra. Nadie lo sigue, nadie lo teme. Solo carga con el peso de su propio cuerpo y los días que le restan. La brisa le acaricia el hocico mientras sigue una ruta sin destino claro, ignorando la lejanía de la manada y la escasez de sombra. La brisa le acaricia el hocico mientras sigue una ruta sin destino claro, ignorando la lejanía de la manada y la escasez de sombra. Puede sobrevivir a más de una emboscada, defender crías ajenas y arrebatar territorio. Pero esta vez no hay contrincante visible. La única batalla que queda por librar es contra el tiempo. Se ve interrumpida. Del monte bajo, varias hienas asoman entre la maleza. Sus ojos fijos, sus movimientos lentos pero cargados de intención. La distancia se acorta. Son un grupo extenso de hienas. Sus gritos y alaridos estallan para debilitar de entrada a su enemigo, pero el león no se inmuta. Aún en desventaja y consciente del peligro de muerte, se mantiene firme, con la mirada fija, como un guerrero que no teme el desenlace. Este letal felino está dispuesto a luchar hasta el último segundo de su vida. Una de las hienas lanza el primer ataque y retrocede. Las demás imitan la maniobra. Rápidos mordiscos y retiradas inmediatas. El león responde con rugidos violentos tras cada embestida, negándose a dejar pasar una sola oportunidad para frenar a sus atacantes. Pero el peso de los años comienza a evidenciarse. Su cuerpo, curtido en decenas de enfrentamientos, ya no responde con la velocidad de antaño. Sus zarpazos pierden precisión y la respiración se vuelve más pesada. Cada vez que una hiena se acerca y escapa, queda un poco más expuesto. La sangre brota de nuevas heridas, pero el león no retrocede. El asedio se prolonga. Las hienas, pacientes, entienden que no necesitan apresurarse, solo deben desgastarlo. El anciano guerrero intenta una última carga, pero sus patas fallan. Cae de costado y el polvo levanta una nube densa que se disipa rápido. En ese instante, las hienas se abalanzan. No hay más rugidos, solo una sabana silenciosa mientras el ciclo se completa. El viejo león ha muerto, y con él termina un capítulo más en la historia de esta tierra. A pocos kilómetros de donde cayó aquel viejo león, otra figura se desplaza entre la vegetación espesa del Congo. Aunque ambos pertenecen a la familia de los grandes felinos, sus hábitos no podrían ser más distintos. A diferencia del león, el tigre es un cazador solitario, sin manada que lo respalde ni compañeros que compartan su territorio. Cada alimento, cada acecho y cada enfrentamiento es asunto propio. Es un animal que prefiere mantenerse oculto, desplazándose con pasos calculados, fundiéndose con su entorno. También se distancia del león en la forma en que gestiona sus desplazamientos y su vigilancia territorial. Mientras los leones rugen en grupo para hacer notar su presencia,
El tigre evita alardes sonoros, deja marcas sutiles, rasguños sobre los troncos y orina en puntos estratégicos. Así es como delimita su dominio, sin revelar su posición exacta, manteniendo su ventaja en el arte de la invisibilidad. Pero aquellas sutilezas se esfuman cuando detecta a un búfalo distraído, de espaldas, sin advertir la amenaza que se aproxima. Su instinto salvaje y asesino rápidamente estalla dentro de sí. Mide la distancia, su cuerpo se comprime contra la tierra y la maleza cubre por completo su figura. Cuando la distancia es la adecuada, ataca con pequeñas mordidas, buscando debilitarlo sin arriesgarse a un contraataque inmediato. A diferencia de otros depredadores, evita el cuello al principio y prefiere desestabilizar a su presa antes de asestar el golpe final. Lo que convierte al tigre en un cazador letal es su dominio absoluto del acecho. Se mueve sin ser visto, sus músculos trabajan en silencio y sus zancadas son medidas al milímetro. Los patrones de su pelaje, lejos de ser un mero adorno, cumplen un papel crucial. Las líneas verticales negras y anaranjadas se confunden entre la maleza y los juegos de luz que atraviesan la selva, haciendo que, para sus presas, su figura adopte un tono verdoso, mimetizándose con el follaje. Este camuflaje natural permite que pueda aproximarse a escasos metros sin ser detectado, sentenciando el destino de cualquier animal desprevenido. Pero en este entorno sofocante, no solo los depredadores y las presas se cruzan. Las moscas, atraídas por los restos de carne y sangre fresca, invaden el lugar de la cacería en cuestión de minutos. Son más que una molestia. Para los felinos heridos, representan un riesgo real. Pueden depositar larvas en las heridas abiertas, provocando infecciones que en la espesura del Congo resultan imposibles de tratar. Entre ellas, la mosca tsetse destaca como una de las más letales. Apenas perceptible al ojo humano, se desplaza de forma errática pero precisa, guiada por el calor y el movimiento. Con su aparato bucal perforante, se posa sobre la piel de un antílope exhausto, que apenas percibe el primer contacto. La picadura es breve, casi imperceptible, pero su efecto puede sentenciar la vida del animal. La tripanosomiasis, conocida como enfermedad del sueño, se propaga así, silenciosa, invisible, letal. Los primeros síntomas alteran el comportamiento de la víctima. La presa picada empieza a aislarse, reduce sus desplazamientos y sus reflejos se vuelven torpes. En planos cerrados se perciben las pupilas dilatadas y un parpadeo errático. Un animal debilitado de este modo se convierte en blanco fácil para cualquier depredador que merodee la zona. La mosca tsetse, más que un simple insecto, es una pieza silenciosa que desequilibra la balanza en la eterna disputa entre la vida y la muerte en la selva del Congo. Los tigres, conscientes del peligro que supone tan pequeño insecto, rara vez descansan cerca de los restos de sus presas. Una vez saciados, se retiran a zonas elevadas o sectores de vegetación densa, lejos del hedor y del enjambre de insectos que se concentra alrededor de los cadáveres. Así es como estos felinos logran mantenerse alejados de los carroñeros oportunistas y de la incomodidad persistente de los insectos que en estas latitudes no dan tregua. A medida que cae la tarde, el tigre inicia su patrulla. Recorre senderos conocidos, repasando los puntos donde dejó sus marcas, olfateando cada árbol, cada roca. No busca compañía, ni hace guardia para nadie. Su vigilancia es silenciosa y personal. Durante la noche no existe relevo ni turnos. Cada amenaza o intruso debe ser detectado y enfrentado por él mismo. Al llegar el momento de descansar, busca refugio en zonas apartadas, lejos de las áreas de caza. Puede elegir una elevación rocosa, un claro oculto entre la vegetación espesa o la base de un árbol caído. Siempre en soledad, sin otro tigre cerca, pues este animal, a diferencia del león, no comparte su espacio ni sus noches con nadie. En el mismo vasto tapiz de la selva del Congo, no solo el sigiloso tigre domina el suelo. Por encima de las copas, en el dominio del aire, una figura igualmente imponente y letal se desplaza con precisión y calma. La presencia de un águila, un rapaz que marca su territorio desde las alturas, añade una dimensión aérea a este ecosistema, señalando un nuevo territorio de caza y vigilancia. Como el tigre, esta ave es solitaria y silenciosa, dejando sus propias huellas invisibles en el bosque, preparada para acechar desde las alturas con la misma paciencia y eficacia que su contraparte terrestre.
Durante el día, sobrevuela áreas definidas del bosque, aprovechando las corrientes de aire caliente que ascienden desde la vegetación para mantenerse en vuelo con mínima energía. Monos, civetas y crías de antílope forman parte de su dieta habitual. Cuando localiza una presa, desciende en picada desde las ramas altas a más de 80 km/h y la captura con sus garras. Pocas especies pueden defenderse de un ataque a esa velocidad y la captura casi siempre termina con la presa inmóvil. No busca compañía, ni necesita anunciar su presencia. En su mundo, cada presa capturada es un asunto solitario y silencioso. Sus garras aprietan con tanta fuerza que casi nada puede escapar cuando atrapan a su presa. Este formidable instrumento de caza ha evolucionado a lo largo de más de 60 millones de años, desde las primeras grandes rapaces que aparecieron tras la extinción de los dinosaurios que no volaban. Su diseño anatómico permite no solo sujetar, sino perforar y aplastar con precisión mortal, aptas para capturar monos, antílopes pequeños e incluso otras aves de tamaño considerable. Así, estos depredadores del aire mantienen su hegemonía sobre las alturas, ajenos al bullicio del suelo y atentos a cualquier movimiento entre las copas. Cuando la vigilancia desde arriba se combina con la vulnerabilidad a nivel del suelo, la escena se define por un encuentro inevitable. A ras del suelo, una ardilla comete el error de abandonar la protección de la maleza. En estas tierras debe enfrentarse no solo a los cazadores terrestres, sino también a los depredadores que vigilan desde lo alto. El águila puede distinguir a su víctima desde más de 3 kilómetros de distancia, observando con atención cada movimiento y esperando el momento justo para atacar. Sin previo aviso, el águila desciende, sus alas recortan el aire sin un solo sonido y en un instante sus garras envuelven el cuerpo de la presa. A diferencia de los grandes felinos que buscan sofocar a sus víctimas con rapidez, este depredador alado mantiene al animal vivo durante los primeros minutos. La presa se agita, patalea, intenta liberarse mientras la rapaz la aprieta contra el suelo. La escena se llena de chillidos agudos y breves zancadas inútiles. El águila no se apresura. Picotea, tira del pelaje y presiona con sus garras. No es un acto de crueldad deliberada, sino la consecuencia de su método de caza. Sin colmillos ni una mordida letal, su estrategia se basa en inmovilizar, controlar y desgarrar. La presa morirá por asfixia, hemorragia o shock, pero siempre bajo el dominio absoluto de esas garras cerradas como grilletes. En este ecosistema, cada depredador impone su ley de acuerdo a sus capacidades. Los leones y tigres acaban con la vida en segundos, las rapaces no. Su ataque se prolonga, no por placer ni capricho, porque la anatomía y el modo de cazar de este depredador así lo exigen. Y mientras la selva sigue su curso, una vida se extingue bajo la mirada inmutable del dosel, y otra se alimenta para enfrentar el siguiente día. Cuando la vida se extingue en un rincón del bosque, en otro lugar comienza una escena distinta, marcada por la presencia inquieta y ruidosa de los babuinos. Estos primates, siempre alertas y organizados en grupos complejos, forman otra pieza fundamental en el entramado de la selva. Recorren zonas abiertas, claros y bordes de río, desplazándose en grandes grupos que pueden superar los 80 individuos. En su andar constante, exploran, vigilan y disputan territorio. Aunque comparten el entorno con otras especies de primates, su carácter agresivo y su organización jerárquica les permite imponer dominio en los espacios que consideran propios. A diferencia de otros monos del bosque, los babuinos exhiben una dentadura formidable. Sus caninos, largos y afilados, rivalizan con los de algunos depredadores como hienas y leopardos. No están diseñados únicamente para desgarrar vegetales duros o frutos resistentes, sino como armas de intimidación y combate, tanto contra depredadores como en disputas internas por liderazgo o protección de las hembras. Una mordida bien dirigida puede partir un hueso o provocar heridas letales. Son capaces de enfrentarse en conjunto a un depredador como el guepardo, abalanzándose sobre él, turnándose en ataques relámpago hasta que el felino percibe la lucha como un gasto innecesario de energía y se retira. En este ecosistema tan exigente, pocos primates han desarrollado ese nivel de agresividad coordinada. Así, dentro de su dieta omnívora, además de frutas, raíces e insectos, aprovechan la carne cuando se presenta la oportunidad.
Son capaces de cazar pequeños antílopes, aves y otros monos más pequeños. Digieren carne con facilidad, una capacidad que ha fortalecido su resistencia y su posición en la cadena alimenticia. Este comportamiento sugiere una transición conductual sutil, de presa habitual a competidor ocasional por recursos cárnicos, una muestra de la plasticidad adaptativa que los ha mantenido como uno de los primates más exitosos en entornos hostiles. Entre los babuinos, uno de los comportamientos más crudos destaca como uno de los rituales sociales más oscuros. Cuando un nuevo macho asciende al liderazgo del grupo, automáticamente desplaza al dominante anterior y suele eliminar a las crías que no son suyas. La hembra, sometida a un estrés profundo, suele sufrir pérdidas espontáneas de sus crías antes de que puedan nacer, perdiendo así el vínculo con su descendencia. No responde a una brutalidad consciente. Resulta ser un mecanismo biológico heredado que permite al nuevo líder asegurar la transmisión de su propia línea genética. En la espesura, estas escenas ocurren sin pausa, entre chillidos y persecuciones rápidas que desatan breves estampidas dentro de la manada, mientras los babuinos se enfrentan con intensidad, disputando cada centímetro de terreno y posición social, en un juego constante de poder y supervivencia. A pesar de todo, su mayor adaptación evolutiva ha sido la solidaridad defensiva. Cuando un depredador terrestre acecha, los babuinos no huyen desordenados. Se agrupan, lanzan piedras, palos y chillidos estridentes. Los más viejos y los machos de mayor tamaño se adelantan, mientras otros protegen a las crías. Esta conducta colectiva ha permitido a la especie resistir durante cientos de miles de generaciones en un ambiente hostil, donde todo lo que se mueve puede convertirse en presa. Pero incluso así, sus cuerpos siguen vulnerables. Si bien logran mantener a raya a los depredadores terrestres, poco pueden hacer contra las mandíbulas de un monstruo que domina las aguas del Congo. Bajo esa misma selva, en el silencio denso que habita junto a los cursos de agua, otro cazador espera. Su estrategia no depende de la velocidad ni de la sorpresa inmediata, sino de su infinita paciencia. En los márgenes de un arroyo estrecho, donde las migraciones de babuinos alteran por momentos la rutina del bosque, un cocodrilo ha aprendido a leer los movimientos de sus presas. Durante días observa, memoriza, entiende los patrones que los desprevenidos visitantes repiten sin notarlo. Es entonces cuando uno de ellos, distraído, comete el error inevitable: caminar demasiado cerca. Sin aviso, sin un gesto previo que anuncie lo que viene, la mandíbula emerge del agua. La emboscada es seca y brutal. El babuino lucha, patalea, intenta soltarse, pero ya es tarde. Cuando la boca del cocodrilo se cierra, se impone una sentencia irremediable. A diferencia de sus parientes de sabana o estuarios abiertos, los cocodrilos de la cuenca del Congo se han adaptado a cazar en aguas oscuras, densas de sedimentos y rodeadas de raíces sumergidas. Sus cuerpos, cubiertos de tonos apagados y texturas rugosas, se confunden con el lodo y las hojas podridas, volviéndose invisibles en entornos donde la luz apenas alcanza a filtrarse. Esta capacidad de camuflaje extremo les permite acercarse a sus presas en entornos cerrados, aprovechando cada sombra y cada rincón de vegetación para ocultar su silueta hasta el último instante. Además de su destreza como emboscador, el cocodrilo del Congo ha desarrollado una dieta flexible y oportunista. En una selva donde las grandes presas no siempre abundan, se alimenta de peces, aves acuáticas, pequeños mamíferos y carroña cuando es necesario. Esa versatilidad lo convierte en uno de los depredadores más adaptables de la región, capaz de sobrevivir en condiciones cambiantes y aprovechar cualquier oportunidad que el bosque le ofrezca. Con esa única presa, este reptil podrá resistir semanas enteras sin volver a cazar. Su cuerpo está hecho para soportar la espera, y su mente para soportar el tedio. Solo debe hundirse en la corriente, fundirse con el lodo y esperar. En un mundo donde todo parece urgencia y movimiento, su ley es la quietud. Una paciencia sin límite que tarde o temprano siempre cobra su precio. Aún así, no todo en la selva le pertenece. Evita las grandes manadas de elefantes, los búfalos irritables y los encuentros nocturnos con leopardos adultos. Cazadores tan sigilosos como él, capaces de atacarlos si el riesgo lo justifica. Su permanencia en el agua no responde a una fragilidad ante el sol, sino a la ventaja que le ofrece el anonimato.
Allí regula su temperatura y convierte cada corriente en un escondite. Desde las sombras líquidas, cada movimiento del territorio se vuelve una oportunidad o una amenaza, y él sabe esperar. Pero incluso fuera del agua, el dominio sigue siendo precario. Un cocodrilo se mueve con cautela, casi imperceptible, acercándose a un grupo de elefantes. Sus ojos están fijos en una cría que se ha distraído momentáneamente. Al notar la amenaza, un elefante adulto se adelanta sin dudarlo. Con fuerza, levanta tierra con sus patas y la arroja directamente hacia el reptil. El cocodrilo retrocede tambaleándose, cubierto de polvo, midiendo el peligro. Sabe que una sola pisada del elefante podría ser fatal. Sin arriesgar más, se retira lentamente hacia la seguridad del agua. Al cambiar el ámbito hacia tierra firme, la dinámica de la caza se transforma, aunque la tensión permanece inalterable. La manada de leones y las hienas, compitiendo por cada oportunidad, vigilan cada movimiento, observando con atención los errores que sus presas cometen una y otra vez. Su paciencia tiene otro ritmo, acechan y esperan, pero la distancia no siempre es física. Calculan, midiendo las posibilidades, evaluando si vale la pena exponerse. En esta selva, cada intento fallido deja marcas y cada movimiento precipitado tiene un precio. Aún así, los leones se arriesgan constantemente. Cada jornada que logran superar fortalece al grupo, que afina sus estrategias para adaptarse a las condiciones cambiantes del entorno y anticipar los movimientos de sus presas. Aprenden a explotar debilidades, a moverse con sigilo y a coordinar sus esfuerzos para aumentar sus posibilidades de cacería. Pero no todo ocurre bajo las reglas de la caza. La violencia emerge sin aviso como un recordatorio de que, en esta tierra, cada encuentro es una disputa por el derecho a vivir. Un león se encuentra acorralado por un pequeño grupo de hienas. La tensión se corta en el aire. Una de ellas, confiada en la superioridad numérica, se adelanta demasiado. Es un error irreparable. El león, sin pensarlo, se abalanza y clava sus fauces sobre la columna vertebral de la hiena. Ella intenta zafarse, pero la presión es definitiva. Los chillidos rompen la espesura y sus compañeras, que insinúan lanzarse en su defensa, perciben que intervenir solo traería más pérdidas. Entre ese caos contenido, el león avanza con lentitud, arrastrando sus patas sobre la tierra suelta mientras su víctima apenas se agita, presa del pánico. Es una escena cruda. La manada de hienas retrocede. La suerte de la herida está echada. Su agonía puede extenderse durante horas. Aquí, en esta selva antigua, los leones no se alimentan de hienas. Solo castigan y con ello imponen respeto. Intuyen que este método es disuasorio. Al no atacar a las demás, permiten que el grupo se desintegre por sí solo. En futuras emboscadas, cada hiena recordará que su compañera fue abandonada y dudará antes de arriesgarse. Pero las presiones del entorno no son la única amenaza para los leones. Dentro de la manada, la jerarquía que sostiene al grupo puede tambalear cuando el liderazgo se debilita, dejando espacio para disputas y desafíos igual de letales. Un líder herido durante una cacería pierde autoridad, lo que provoca su expulsión al exilio sin posibilidad inmediata de regreso. Durante meses, aprende a cazar solo, se mueve en solitario y sobrevive en los márgenes, fortaleciéndose lentamente. Sus músculos se tensan, nuevas cicatrices marcan su piel. Ya no es el joven que fue expulsado, sino un macho fuerte y decidido que vuelve con ansias de venganza para reclamar su puesto. El enfrentamiento se desarrolla con cautela y estrategia. Ambos leones miden sus fuerzas, se acechan, intercambian embestidas y zarpazos en un duelo que pone a prueba su resistencia y voluntad. En varias ocasiones, uno retrocede solo para atacar con mayor precisión, mientras el otro defiende cada centímetro de su dominio. Finalmente, tras una serie de golpes que muestran la experiencia y ferocidad de ambos, el joven macho logra derribar a su rival. La lucha termina y el antiguo líder queda abatido. La manada se mantiene alerta, sin interferir, mientras el nuevo líder impone su autoridad. Aunque pueda parecer contraintuitivo, al regresar las hembras aceptan automáticamente al nuevo líder, puesto que lo que realmente importa es que cuide del harén y proteja a las crías, garantizando así la continuidad de la siguiente generación.
Sin embargo, esta aparente armonía puede romperse cuando se vulnera lo más sagrado dentro de la manada, la protección de las crías. La violencia dentro de la manada respeta límites claros. Cuando un macho osa maltratar a las crías, la reacción de la leona es inmediata. Pocas escenas igualan la furia de una madre defendiendo su descendencia. En esos momentos, la manada se repliega, respetando el vínculo más inquebrantable del territorio, el instinto materno. La protección de las crías es un límite inviolable para las hembras del grupo. No hay jerarquía que contenga esa cólera y ni el líder más dominante se atreve a interponerse. Ese estallido no es una advertencia, es una sentencia rápida y visceral. La leona se abalanza, lanza zarpazos que desgarran el aire y muerde sin medir consecuencias. El macho, sorprendido por la brutalidad de la reacción, no pelea. Retrocede, consciente de que la agresión no es negociable. La manada, en silencio tenso, observa la escena. En la selva ni la fuerza ni el rango excusan el abuso. Y en ese instante, todo se redefine alrededor de una simple certeza: las crías son intocables. El león del Congo no es como los de otras tierras. Aquí, la crudeza del entorno ha forjado animales distintos. Son más feroces, más resistentes y su instinto ha sido perfeccionado por generaciones de enfrentamientos constantes. No dudan, no vacilan. Cada oportunidad es un recurso vital que se aprovecha sin contemplaciones. La diferencia no está solo en su conducta, sino en su constitución. Más musculosos, con cráneos más robustos y una actitud que no tolera debilidad. Pero hay un rasgo que revela ese dominio oculto. La melena de estos machos, más oscura y cerrada que en cualquier otra región, es un signo evidente de su alto nivel de testosterona. Cuanto más cerrada, densa y sombría, más letal el individuo. Es un aviso, un lenguaje no verbal que ningún rival ignora. Esa melena espesa funciona como un blindaje natural y, al mismo tiempo, una amenaza silenciosa. Lo que para un humano podría ser símbolo de belleza, aquí es el sello de un asesino eficiente. En las disputas, la melena oscura resiste mejor los zarpazos, protege la garganta y disuade a los más jóvenes de desafiar a quien la lleva. Y en el Congo, eso marca la diferencia entre vivir, morir o gobernar. Este escenario cambia con el ritmo de las estaciones. Cuando las lluvias llegan, el paisaje se transforma y con él, la vida de los leones. Estos animales, acostumbrados a la dureza, ajustan sus hábitos y movimientos al pulso que marca el agua. La humedad renueva el terreno, abre caminos y altera la disponibilidad de presas, poniendo a prueba su instinto y capacidad de adaptación. Pero no son solo ellos quienes se benefician. Otros animales, desde los herbívoros hasta los pequeños depredadores, encuentran en la lluvia una oportunidad para alimentarse, reproducirse o simplemente sobrevivir en un entorno que, aunque cambiante, sigue imponiendo sus reglas. La selva, por un momento, parece ofrecer un respiro a sus habitantes más astutos y resistentes. Allí, donde la oscuridad apenas deja pasar la luz, el verdadero rey no se mide en tamaño ni en fuerza bruta, sino en jerarquía, organización y una mente colectiva que gobierna con precisión. Las hormigas soldado emergen como el ejemplo perfecto de esa complejidad silenciosa. Sin relumbrar, sin alardes, estas pequeñas guerreras despliegan una disciplina férrea. Cada movimiento, cada orden, es parte de un sistema donde la supervivencia depende más del trabajo conjunto que del individuo. Su reino se sostiene en la estructura social que gobiernan, un equilibrio delicado pero decisivo, más determinante que los propios límites del territorio. Se las puede ver arrasando áreas de suelo, levantando hojas y ramitas, subiendo con precisión a troncos rugosos, atacando insectos mucho más grandes que ellas, o incluso obligando a reptiles pequeños a huir ante su avance implacable. En esta compleja estructura, la jerarquía es clara y esencial. Las hormigas soldado cumplen el rol de guardianas y defensoras del territorio. Son las encargadas de proteger la colonia y eliminar cualquier amenaza externa que se acerque. A su vez, las obreras se ocupan de las tareas vitales para el funcionamiento del nido. Recolectan alimento, mantienen los túneles y cámaras y cuidan de las crías con una organización precisa. En el centro de todo, la reina actúa como el corazón latente de la colonia. Su única función es poner huevos, miles cada día, asegurando así la continuidad y expansión del grupo.
Durante el día, la colonia sigue una rutina precisa. Las obreras salen en expediciones para recolectar alimento, mientras las soldados patrullan los perímetros, listas para responder a cualquier intrusión. Una tarántula se aproxima con cautela, evaluando el perímetro de la colonia. Cada movimiento es medido, buscando un punto vulnerable para atacar. Las hormigas soldado detectan la presencia al instante. Sin vacilar, se organizan en formación, bloqueando posibles rutas de escape y asegurando un cerco firme. El depredador lanza un ataque rápido con sus patas delanteras, intentando aplastar alguna de las defensoras. Pero las hormigas reaccionan con agilidad, esquivando y retrocediendo, evitando el golpe. Con coordinación, las soldados se lanzan en grupo, atacando los puntos más expuestos, aferrándose con firmeza al abdomen y patas de la tarántula. Con paciencia y precisión, comienzan a desgarrar su armadura, minando su fuerza. Poco a poco, la tarántula pierde movilidad hasta quedar completamente inmovilizada. Entonces, las hormigas proceden a consumirla, desmantelándola con meticulosidad. Detrás de esta eficiencia letal se esconde una historia que se remonta a millones de años de evolución. Estas hormigas han perfeccionado un estilo de comunicación basado en señales químicas, feromonas que guían cada acción colectiva, sincronizando movimientos y decisiones sin un líder visible más allá de su reina. Pero no todo es armonía. En los bosques se libran guerras constantes entre diferentes especies de hormigas. Estas batallas, lejos de ser caprichosas, surgen por la inevitable lucha por terreno y recursos, esenciales para la supervivencia. La disputa es implacable, con ataques coordinados que buscan desplazar a las colonias rivales y asegurar así el dominio del ecosistema inmediato. Es un conflicto que no se puede evitar, un pulso constante entre fuerzas diminutas pero despiadadas. Las hormigas pueden reconocer la diferencia entre especies a través de feromonas específicas, señales químicas que actúan como un código olfativo complejo. Estas señales permiten identificar a los invasores al instante y así activar una respuesta organizada y eficaz. Cuando una colonia rival se acerca, la alarma se propaga rápidamente y la movilización es inmediata. Los enfrentamientos no son meros choques casuales, sino escaramuzas meticulosamente coordinadas. Las hormigas soldado se despliegan en filas, bloquean caminos y utilizan su fuerza en grupos para hostigar y desgastar al enemigo. Mientras tanto, las obreras sostienen el nido y refuerzan defensas, trasladando a las crías a zonas seguras o reparando daños. Algunas especies incluso despliegan tácticas más sofisticadas, como emboscadas, o ataques simultáneos desde distintos flancos, buscando desorientar y fragmentar a los adversarios. Esta lucha constante refleja la crudeza del entorno. No es una elección, sino una necesidad impuesta por la competencia por un ecosistema donde cada centímetro y cada recurso cuentan. Las guerras entre hormigas moldean el equilibrio del bosque, marcando quién prospera y quién debe retroceder o desaparecer. Pero incluso el peligro en las selvas del Congo puede venir de los lugares más inesperados, de un enemigo inerte cuya paciencia supera con creces a la del cocodrilo. Atraídas por rastros dulzones en el aire, las hormigas soldado marchan siguiendo un sendero invisible de feromonas que parece prometer alimento fácil. Lo que no intuyen es que se están acercando a una trampa perfecta, diseñada no por garras ni colmillos, sino por una planta. Se trata de una planta jarro, especialista en cazar presas incautas. En lugar de competir por luz o espacio como el resto de la vegetación, esta especie opta por un método distinto. Durante miles de años, sus predecesoras comenzaron a interesarse por pequeños animales, insectos y hormigas atraídas por los aromas dulces que desprende su borde superior. Sus hojas, modificadas en forma de jarra, acumulan un líquido viscoso en su interior, rico en enzimas digestivas. El borde resbaladizo hace que los insectos pierdan adherencia y caigan dentro, donde el líquido los atrapa y lentamente los descompone. De esta manera, las hormigas son presas habituales, atraídas por compuestos químicos que imitan rastros alimenticios, un señuelo que desata su curiosidad y termina por condenarlas. Para la planta, estos nutrientes extra resultan vitales en suelos empobrecidos. Sin embargo, su método no está exento de riesgos. En ocasiones, pequeños roedores atraídos por los aromas dulces resbalan y caen en su interior. Su cuerpo se pudre atrapado en el líquido digestivo
y puede terminar dañando a la planta, provocando la muerte de su interior y contaminando el jarro. Estas muertes accidentales incluso alteran el microentorno inmediato. El hedor atrae a carroñeros, escarabajos necrófagos o moscas, modificando la actividad de insectos y pequeños depredadores en la zona. Así, en la selva, incluso la trampa más silenciosa puede volverse una fuente inesperada de caos. Pero en el suelo de la selva, donde todo parece dormido bajo la humedad espesa de la noche, otros cazadores emergen. El peligro aquí no siempre viene desde las alturas ni se anuncia con estridencias. A veces se arrastra entre las hojas podridas y las raíces expuestas, acechando desde las grietas como una sombra sin nombre. Silencioso, corpulento y dueño absoluto de la oscuridad, el escorpión emperador se desliza con parsimonia. Bajo la mirada de millones de años de evolución, este arácnido ha perfeccionado un método implacable: paciencia, sigilo y una emboscada letal. A diferencia de otros escorpiones menores, su tamaño impresiona. Puede superar los 20 centímetros de longitud, con pinzas tan poderosas que, en muchos casos, prefiere utilizarlas antes que recurrir a su veneno. Lo singular del escorpión emperador no se limita a su fuerza. Bajo la luz ultravioleta, una capacidad natural de muchos escorpiones, su cuerpo se translumina en tonalidades azuladas y verdosas, revelando una silueta espectral que normalmente permanece oculta a los ojos de sus presas y depredadores. Este resplandor, producto de sustancias en su cutícula, funciona como una especie de camuflaje en la penumbra de la selva, donde la luz apenas penetra. Al reflejarse de manera tenue, el escorpión confunde a posibles amenazas y evita ser detectado. Su veneno, altamente potente, es capaz de neutralizar lagartijas y pequeños roedores con suma rapidez. Aunque no representa un peligro letal para animales mayores, esta toxina es un arma eficaz que asegura la captura y defensa frente a presas y depredadores de tamaño reducido. En una noche húmeda, cuando la selva permanece envuelta en sombras, un pequeño roedor se mueve con cautela en busca de alimento. La rutina nocturna parece segura hasta que, casi imperceptible, una silueta se desliza cerca. El escorpión emperador permanece inmóvil, paciente, con sus pinzas listas para atacar. El roedor, confiado, olfatea y raspa entre la hojarasca sin detectar la amenaza. El escorpión comienza a avanzar lento, con pasos medidos, usando el silencio como su mayor aliado. Al acercarse lo suficiente, levanta su cola en un arco amenazante, preparado para el ataque. Sin embargo, la presa no se rinde fácilmente. Detecta un ligero movimiento e intenta escapar. El enfrentamiento se convierte en un juego de precisión y reflejos. El escorpión utiliza su veneno para inmovilizar poco a poco al roedor, no con una sola picadura, sino con pequeños aguijonazos repetidos, esperando que la neurotoxina haga efecto. Mientras tanto, su presa intenta resistir con fuerza y agilidad, pero la parálisis comienza a apoderarse de sus músculos. Tras varios minutos, la víctima queda inmóvil y el escorpión, con una mezcla de paciencia y eficacia, cierra el encuentro con sus poderosas pinzas. La noche sigue su curso y, una vez cazada su presa, el escorpión regresa a su refugio, donde durante el día permanece oculto bajo rocas, troncos caídos o en grietas del suelo húmedo, evitando la luz directa y conservando energía. Más allá de la caza, el ciclo vital del escorpión emperador continúa en la penumbra con sus propios códigos. Cuando la ocasión se presenta, el macho detecta la presencia de una hembra cercana. Se aproxima con cautela, midiendo cada movimiento, sabiendo que un error podría convertirlo en presa. Durante unos instantes, ambos se observan, evaluándose en silencio, hasta que la tensión cede y comienza la danza de cortejo. Entonces, el macho toma la iniciativa, sujetando con delicadeza a la hembra con sus pinzas y guiándola con firmeza para depositar sus espermatóforos. Esta interacción, que puede extenderse durante largas horas, requiere movimientos medidos y precisos para evitar un ataque inesperado. Tras ese encuentro, la hembra se resguardará en un refugio seguro para incubar los huevos, vigilándolos hasta que las crías nazcan y puedan valerse por sí solas. En este entorno, donde la permanencia depende tanto de la reproducción como de la capacidad de defender el propio espacio, este arácnido demuestra una determinación feroz. Es capaz de plantar cara a cualquier amenaza que invada su territorio, sin importar la diferencia de tamaño.
En el mundo de la selva, donde el retroceso puede significar el final, el escorpión emperador no contempla la huida como alternativa. Cada encuentro es una cuestión de supervivencia inmediata y su instinto lo empuja a resistir, incluso cuando el adversario parece insuperable. Mientras en la espesura las últimas presas nocturnas intentan esquivar a sus depredadores, el tiempo avanza sin pausa. La selva no concede respiro y el ciclo se renueva con otras formas de dominio. A medida que la oscuridad comienza a ceder, nuevos protagonistas reclaman su espacio. Criaturas que no necesitan de colmillos afilados ni venenos ocultos para imponer su presencia. En lo profundo de los bosques tropicales, donde la humedad se queda suspendida entre las hojas y los senderos se abren solo al paso de quien se atreve, hay presencias que no necesitan cazar para dominar. El gorila de montaña es una de ellas. Su tamaño desafía la lógica de su dieta, un cuerpo colosal que en los machos adultos puede superar los 180 kilos, construido a base de hojas, tallos, raíces y frutos. Pocas veces recurre a insectos, y aún así, su fuerza supera con holgura a la de cualquier otro animal de su entorno. Ese peso no entorpece sus desplazamientos. En cambio, le otorga una presencia imponente que transforma cada sendero y cada claro en territorio propio. La rutina diaria de la manada transcurre entre desplazamientos lentos, zonas de descanso y claros donde los más jóvenes juegan bajo la vigilancia de las hembras adultas. Pero de entre todos ellos, solo uno sobresale. No solo por su tamaño o el pelaje plateado que cubre su espalda, sino por la autoridad tácita que se impone en cada gesto. Es el macho dominante, el centro de la estructura social y el responsable de mantener el orden en el grupo. No recurre a la violencia como norma. Su sola presencia basta para controlar distancias y conductas. Cuando es necesario, un golpe sordo contra su propio pecho, una breve carrera o una mirada sostenida resuelven cualquier disputa. En casos excepcionales, un enfrentamiento físico pone las jerarquías en su lugar y una vez impuesto, ese dominio se respeta sin condiciones. Este macho alfa plateado es el único que se reproduce dentro del grupo. Los demás machos, generalmente jóvenes o subordinados, no tienen acceso a las hembras mientras el dominante se mantiene firme. Sin embargo, su rol no se limita a la sumisión absoluta. Estos machos secundarios forman parte integral de la manada, participando en la vigilancia, la protección y la cohesión social del grupo. Algunos permanecen en el grupo esperando su oportunidad, aprendiendo y fortaleciendo vínculos. Otros eventualmente se alejan para intentar formar sus propios grupos o desafiar al macho dominante cuando las circunstancias lo permiten. Mientras tanto, las hembras adultas constituyen el núcleo reproductivo junto al macho alfa, cuidando y educando a las crías durante al menos 3 años, aferrándose al pelaje materno y aprendiendo a reconocer los códigos silenciosos de la selva. Durante ese tiempo, las madres protegen, alimentan y guían a sus hijos, manteniéndolos apartados de cualquier riesgo, incluidas las tensiones internas que pueden surgir entre los individuos. El gorila dominante rara vez enfrenta amenazas externas. Los grandes depredadores evitan cruzarse con el grupo, conscientes de que, incluso sin armas naturales para desgarrar, su fuerza bruta es suficiente para quebrar ramas como si fuesen simples hierbas. Solo en contadas ocasiones se ve forzado a actuar y cuando ocurre, su respuesta es inmediata. De forma periódica, especialmente cuando un nuevo individuo se incorpora o tras el nacimiento de una cría, el conjunto de gorilas participa en un ritual de cohesión que va más allá de un simple encuentro. Este evento, que puede repetirse varias veces al año, funciona como un mecanismo para reforzar los lazos sociales y reafirmar las jerarquías sin necesidad de enfrentamientos violentos. En un claro abierto, el macho dominante golpea de manera resonante su pecho, un gesto que detiene la atención del resto. Los demás observan atentos, imitan este movimiento a menor escala o permanecen en silencio, reforzando así el orden interno del grupo. Este ritual, lejos de ser un acto aislado, cumple una función clave para mantener la estabilidad social y evitar conflictos internos, un lenguaje corporal que reafirma el orden y fortalece la cohesión del grupo. Aunque dentro de este núcleo el equilibrio social parece firme, la realidad del Congo es otra. En la vasta selva, donde la ley de la supervivencia impone su rigor, la violencia y la amenaza son constantes.
En los márgenes del bosque, donde la luz se filtra a través del dosel en pequeños destellos, un leopardo se mueve con sigilo. Este felino es uno de los pocos depredadores lo suficientemente audaces como para intentar cazar una cría de gorila, siempre que las circunstancias lo permitan. No se trata de una presa garantizada, sino de una combinación de hambre y oportunidad que lo impulsa a arriesgarse. Sin embargo, acercarse demasiado a un grupo tan bien cohesionado implica un riesgo que pocos están dispuestos a asumir. Entre los juegos dispersos de las crías y el desplazamiento de las hembras adultas, el felino calcula su avance. Se desliza bajo las hojas, midiendo la distancia hacia uno de los más pequeños, que se ha alejado apenas unos metros. Todo en su cuerpo está dispuesto para el ataque, pero un movimiento al borde del claro lo detiene. El espalda plateada ha girado el torso. No es necesario que avance. La mera presencia del macho, su tamaño, su disposición tensa, alteran la ecuación del cazador. El leopardo se detiene. Intuye que continuar implicaría exponerse a una respuesta letal y, además, agotar energías en un intento improbable. Y en esta selva, el desgaste sin recompensa significa hambre. Sin emitir sonido, se retira hacia la espesura. Porque los gorilas son, quizá, los únicos grandes primates sin depredadores naturales regulares. No porque carezcan de enemigos, sino porque ninguna criatura en este bosque está dispuesta a asumir el precio de enfrentarlos. El último eco del pecho golpeado se desvanece entre las copas densas. La manada de gorilas ha desaparecido entre la maleza, dejando tras de sí el silencio denso y húmedo de la selva. Pero ese vacío no es ausencia. En estos bosques, todo lo que parece calmo es apenas una pausa entre dos tensiones. A pocos kilómetros de allí, donde los suelos firmes se hunden en lodazales espesos y el agua estancada da vida a un laberinto vegetal, habita una criatura que no necesita fuerza bruta para imponer respeto. Su sola presencia, inmóvil y erguida entre las cañas y los papiros, basta para paralizar a quien cruce su mirada. El shoebill, un ave de figura anacrónica, como arrancada de un tiempo antiguo, que ha perfeccionado el arte de la quietud. Su cuerpo alto y delgado sostiene un plumaje gris azulado y de su cabeza cuelga un pico desproporcionado, de bordes dentados y forma tosca, como un zapato de madera, diseñado para triturar carne y escamas. Sus ojos, de un gris pálido casi inerte, no solo ven, perforan. Habita los humedales y pantanos de la cuenca del Congo, especialmente en zonas donde las aguas tranquilas permiten el crecimiento de vegetación flotante. Allí, la espesura de los papiros y las islas de jacintos acuáticos esconden su silueta. Es un animal diurno, aunque su caza se concentra en los bordes del amanecer y el atardecer, cuando los peces respiran cerca de la superficie. Paciente como pocos, puede permanecer inmóvil durante horas, acechando en completo silencio. Su dieta es carnívora. Basa su alimentación en peces de gran tamaño, anguilas, serpientes acuáticas, pequeños cocodrilos e incluso aves desprevenidas. Cuando decide atacar, lo hace con una precisión fulminante. Un solo movimiento basta para atrapar a su presa, a la que despedaza con su poderoso pico antes de tragarla entera. A diferencia de otras grandes aves africanas, el shoebill es extremadamente territorial. No tolera la presencia de sus congéneres y mucho menos de especies rivales. Durante la temporada de cría, la defensa de su espacio se vuelve violenta. Produce un sonido seco y escalofriante, similar al golpeteo de dos tablas huecas, al entrechocar su pico como advertencia. Es un aviso que pocos ignoran. Sus patas, largas y fuertes, son herencia de ancestros que caminaron entre los humedales desde el período paleógeno. Le permiten desplazarse entre el barro profundo sin perder estabilidad. Esta particularidad lo vincula más con aves de tiempos remotos que con sus contemporáneas. La relación con sus crías es tan dura como su entorno. Suele poner 2 huevos, pero solo uno sobrevive. Desde los primeros días, el polluelo más débil es condenado al abandono, cuando no a la agresión directa de su hermano mayor. Una estrategia cruel, pero necesaria en un ambiente donde el exceso de bocas pone en riesgo a toda la estirpe. En su hábitat, pocos se atreven a desafiarlo. Tan solo los grandes felinos pueden convertirse en amenazas si logran sorprenderlo fuera del agua. Pero rara vez esto ocurre. El shoebill domina su territorio con una combinación de sigilo,
violencia súbita y una paciencia imperturbable que, en este rincón del Congo, solo unos pocos pueden igualar. El agua vuelve a quedar inmóvil, sin más movimiento que el ocasional temblor de una hoja mecida por el viento. El Shubil permanece inmóvil, en la quietud que ha hecho su fortaleza, dueño absoluto de un espacio que no necesita defender con ruido ni despliegues, sino con la simple certeza de su presencia. La quietud regresa a los humedales. El Shubil permanece inmóvil, dueño de un territorio que no necesita defender con violencia continua. En este bosque, la paciencia es tan letal como la fuerza. No muy lejos de allí, entre los senderos ocultos por helechos y raíces enredadas, un joven leopardo recorre su territorio de caza. El hambre, combinada con la escasez estacional de presas, lo ha obligado a explorar territorios marginales, donde los riesgos se multiplican y las reglas cambian. En mitad del sendero, un cuerpo bajo y robusto bloquea su paso. Es el puercoespín, un animal que, en apariencia, parece una presa menor, pero que el instinto ancestral de los felinos ha aprendido a evitar. Sin embargo, la juventud es impaciente y el desconocimiento puede ser fatal. Las espinas, largas y afiladas, se erizan al mínimo movimiento. No son simples prolongaciones óseas, están formadas por queratina, la misma sustancia presente en plumas y pezuñas, endurecida y afilada en extremo. Algunas superan los 30 centímetros de largo y pueden incrustarse en carne viva con facilidad. No se disparan como proyectiles, como suele creerse, pero el menor contacto provoca que se desprendan y queden alojadas en el cuerpo del agresor. El leopardo duda. Rodea a su presa en círculos cerrados, buscando un punto débil. El puercoespín no se aparta, gira sobre sí mismo, mostrando siempre su espalda armada. Es un duelo antiguo, medido, en el que ambos conocen las consecuencias. En un arranque de arrogancia, el felino se lanza. Un zarpazo, un salto breve, y en un instante las espinas perforan su hocico, sus patas delanteras y parte del pecho. El dolor es inmediato, pero el instinto de depredador insiste. Un segundo intento solo agrava las heridas. En esta selva, las heridas mal curadas son sentencia. Las espinas se incrustan profundamente, dificultando los movimientos y abriendo paso a infecciones que, en días, pueden convertir al cazador en carroña. El leopardo se retira, herido, aprendiendo una lección que otros llevan grabada en la memoria genética. El puercoespín permanece unos instantes más, erizado, atento a cualquier sonido. Luego continúa su camino, arrastrando su cuerpo pesado a través de la maleza. Es un animal solitario, nocturno por costumbre, que recorre los mismos senderos cada noche en busca de raíces, tubérculos y cortezas. La evolución le otorgó su armadura porque, en este entorno, incluso lo pequeño debe aprender a defenderse sin margen para el error. Así sobrevive, sin velocidad ni fuerza, sino con la certeza de que aquí incluso el depredador más letal sabe cuándo debe detenerse. No lejos, donde otro joven leopardo pagó cara a su ignorancia frente a un puercoespín, un ejemplar adulto recorre los senderos estrechos que serpentean entre raíces y helechos. Sus costados muestran cicatrices de antiguas heridas, y su mirada refleja la experiencia que le ha enseñado a medir cada movimiento del entorno. El olor a tierra removida y hojarasca húmeda delata la presencia de un grupo de jabalíes africanos. Son animales recelosos, de cuerpo robusto y colmillos afilados, acostumbrados a defenderse en grupo cuando la amenaza es inminente. El leopardo observa desde la penumbra, moviéndose apenas, estudiando la formación dispersa de los jabalíes mientras escarban y olfatean el barro. Sabe que un ataque directo significaría ser descubierto y que un solo error podría atraer una respuesta brutal. Así que avanza en silencio, planeando un golpe rápido y limpio. Sin esperarlo, una hembra vieja y alerta lo percibe antes de tiempo. Un gruñido corto, seco, alerta al resto. En cuestión de segundos, instintivamente el grupo entero se compacta y carga en dirección al peligro. Los jabalíes no huyen, hostigan, embisten en bloque, con movimientos torpes pero contundentes. El leopardo, rodeado, salta hacia las ramas bajas de un árbol cercano, evitando por escasos centímetros los colmillos que rasgan el aire. Desde allí parece un depredador acorralado, pero no es así.
Desde su posición, calcula, la excitación del grupo ha dispersado la formación. Algunos se han adelantado, otros se rezagan. Sin previo aviso, desciende con la velocidad precisa. Cae sobre uno de los jabalíes más rezagados, lo sujeta por el cuello y, antes de que el resto reaccione, vuelve a trepar, arrastrando a su presa. Todo ocurre en segundos. Los jabalíes resoplan, giran en círculos, pero el depredador ya no está al alcance. En lo alto, devora su presa con lentitud, mientras abajo, el grupo vuelve a dispersarse entre gruñidos y fango. Es en situaciones como esta donde queda claro por qué, incluso en los momentos más adversos, el leopardo conserva su lugar en lo alto de la jerarquía, no por fuerza desmedida, sino por una astucia instintiva, una capacidad innata para convertir un aparente fracaso en una ventaja letal. A diferencia de los predadores sigilosos o las criaturas que se funden en la espesura, los rinocerontes no necesitan esconderse. Habitan las zonas abiertas y los linderos de los bosques del Congo, donde los matorrales bajos y las charcas de barro les proporcionan alimento y refugio frente al calor sofocante. Con cuerpos que superan las 2 toneladas y una longitud cercana a los 4 metros, su mera presencia altera el ritmo de la sabana. Su cuerno, una estructura compacta de queratina, es su emblema y al mismo tiempo su condena. No es un hueso, sino una acumulación de fibras endurecidas que puede superar los 60 centímetros y que, durante siglos, los ha convertido en blancos codiciados para la caza furtiva. En algunas poblaciones del Congo, la presión ha sido tan extrema que, por selección natural, empiezan a nacer crías sin cuernos. Una respuesta evolutiva lenta pero necesaria, en un entorno donde su marfil vale más que su vida. El terreno polvoriento vibra bajo el peso de 2 machos adultos. El primero, más joven y de temperamento impredecible, lleva días merodeando los bordes del territorio. El otro, más antiguo, conserva las marcas de antiguas contiendas, cicatrices blanquecinas en los flancos y un cuerno levemente astillado pero intacto. La confrontación es inevitable. No hay emboscadas ni advertencias sutiles. Ambos avanzan con cabezas bajas y bufidos graves que sacuden el aire. La estrategia es simple, brutal y ancestral. Embestir con todo el peso, golpear con el cuerno en la base del cuello o el costado, derribar y someter. El primer contacto es seco, una colisión que levanta tierra y desprende fragmentos de corteza. El macho joven intenta rodear a su rival buscando flanquearlo, pero el veterano anticipa el movimiento. Gira sobre sus patas traseras, bloquea el avance y embiste de nuevo. El cuerno impacta contra el hombro del oponente, provocando un desgarro visible. El joven retrocede unos metros, pero no cede. En estos choques, el desgaste cuenta tanto como la fuerza. Durante minutos se suceden las cargas, los empujones y los roces de cuerno contra piel. El aire se impregna de sudor, polvo y adrenalina. Finalmente, el más joven, herido y exhausto, se retira hacia la maleza. No hay persecución. El vencedor permanece inmóvil, resoplando, dueño momentáneo de un espacio que solo la violencia pudo definir. En las reservas naturales, la lucha por la supervivencia se libra en otro plano. Para protegerlos, se les extraen los cuernos de forma preventiva, privándolos de su arma, pero dándoles una oportunidad frente a los cazadores. Aún así, la pérdida de estas estructuras altera la dinámica de los enfrentamientos y del propio ecosistema. Los rinocerontes son vestigios de una África remota, criaturas moldeadas por milenios de caos y selección. Sobrevivientes de periodos de sequías, invasiones humanas y presiones implacables, su existencia está inseparablemente ligada al pulso de esta tierra húmeda y cambiante, donde cada batalla violenta es un recordatorio del equilibrio frágil que sostiene la vida en esta región del corazón africano. Este vasto territorio se sostiene sobre un clima cálido y húmedo que rara vez ofrece descanso. La humedad, persistente y densa, impregna la vegetación, los troncos y el suelo, moldeando un ambiente donde la vida se adapta y resiste. Las lluvias, repartidas en ciclos estacionales largos, mantienen viva esta selva que funciona como un ecosistema cerrado, en el que cada criatura compite por el espacio, el alimento y el agua. Este entorno denso y permanente permite la supervivencia de algunas de las especies más especializadas de África Central. El exceso de humedad favorece el crecimiento acelerado de plantas, musgos y hongos, mientras que los claros escasean y son disputados por los animales de mayor tamaño.
La selva funciona como un ecosistema cerrado, donde la disponibilidad de alimento, sombra y agua establece jerarquías y patrones de movimiento. A mayor altitud, el patrón se mantiene. No hay extremos térmicos severos ni cambios drásticos que quiebren su ritmo. Todo responde a la abundancia de humedad y a la regularidad de las lluvias. Ese equilibrio constante sostiene la vida en todos sus niveles. El mismo equilibrio que da forma a este ecosistema es también la causa de sus tensiones. Lo que sobrevive aquí ha debido adaptarse a un entorno que no concede márgenes. Desde los insectos carroñeros que limpian los restos hasta los grandes primates que ordenan con su presencia, cada especie ocupa un sitio preciso. Se han visto gorilas reclamar sus zonas de descanso, shubils custodiar sus nidos en la orilla, escorpiones emperador patrullar las grietas del suelo y jinetas moverse en silencio antes de lanzarse al ataque. Cada uno responde a un ciclo que no se interrumpe. El Congo sostiene y exige, no admite debilidad. La selva no juzga ni perdona, solo establece las reglas.